Hola, ¿cómo están? Soy Betsa Astudillo. Bienvenidos a este espacio comunicando la verdad del Evangelio, aquí por la voz de la iglesia.radiodigitales.com. Y quiero amablemente pedirles ahí a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado que por favor inclinen su corazón y hoy vamos a orar antes. Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Y Dios lo hace de una manera generosa para toda la creación, para toda la humanidad. Ya sean para los que le amamos a Dios y para los que no. Dios entrega el día para todo el mundo. Gracias, Padre amado, en este día. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, amado Padre, porque te podemos adorar, te podemos glorificar, te podemos honrar a través de nuestras vidas. Gracias por existir en nuestra vida. Gracias por habernos llamado, habernos buscado, amado Dios, y habernos salvado. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por la obra de tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que vive, que ha hecho morada en nuestra vida. Muchas gracias. Que sea Él quien nos esté ministrando en esta tarde. Una tarde más. Aquí en tu presencia, amado Dios, que a través de este tiempo que vamos a estar juntos compartiendo tu palabra, amado Padre, que tu Santo Espíritu nos pueda estar ministrando, llenándonos de sabiduría, de poder, guiándonos, instruyéndonos, ayudándonos, mostrándonos, direccionando nuestras vidas, ayudándonos para también tener herramientas para solucionar nuestros problemas. Gracias, Padre, en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu que pueda estar obrando. Padre, dame lo que yo no tengo para hacer también lo que yo no puedo hacer, Padre Santo. Dependo completamente de ti. Sea tu obra una palabra cortante, una palabra filosa, amado Dios. Tu palabra. Toda la gloria sea para ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. No sé si estamos saliendo ahí en Formosa por la 98.1 Maranata. No lo sabemos, pero bueno, todo es gracia del Señor. Es gracia. No merecemos nada. Ya hacemos que estemos al aire o no. ¿Y está bien? Claro que está bien. Así que si estamos ahí, muchos saludos para Héctor Roldán, que siempre nos está sacando al aire. Y si no, también les saludamos, porque no saludamos a las personas, no tenemos una relación con las personas o con los hermanos por algo a cambio. Es algo desinteresado. ¿Bien? Un saludo para todos ustedes que están ahí del otro lado sintonizando ahí la 98.1. También en Colombia estamos saliendo Bogotá, en Neiva, en Pitalito, Acevedo. También estamos saliendo en Palma de Mallorca, España, y es un privilegio que ustedes hayan decidido separar este tiempo, porque hay que separar este tiempo para nutrirse espiritualmente, y siempre doy gracias a Dios por mi familia. Si este programa es solamente para mi familia, yo estoy más que agradecida con el Señor. Debemos nosotros evangelizar a nuestra familia. Nosotros debemos entregar el evangelio a nuestra familia. Nosotros tenemos que hacerlo cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si alguno de nuestra familia, si algún familiar, ya sea hermano, ya sea hermana, fallece en este momento y no tiene a Cristo, se va al infierno. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que hizo ese puente, tendió puentes. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino y murió y dio su vida por usted y por mí. Pagó sus pecados. Murió por usted. Lo que nosotros teníamos que haber hecho, Él lo hizo por nosotros. Así que tenemos que tener un compromiso de llevar la palabra, de predicar el evangelio. Empieza con nuestra familia y de ahí en adelante, con nuestros vecinos, con las personas con las que nosotros trabajamos, etc. Es un trabajo.
¿Bien? No es solamente conocer el Evangelio, sino también estar dispuestos, nuestros corazones, a proclamar el Evangelio. Y es a veces hostil, porque hay mucho rechazo, hay mucha oposición. No olvidemos que son personas que están muertas y los muertos no pueden responder a un medio divino. ¿Bien? Así que es un gran privilegio compartir nuevamente con ustedes en este día gracias a nuestro Dios, un Dios que es soberano y que está sobre todo lo creado. Mira, su vida debe partir de este conocimiento de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Somos llamados, usted y yo, a ser agradecidos, a cultivar un corazón agradecido, a estar satisfechos en Dios. Nuestra satisfacción está en Dios. Dios es el dueño de todo. Y cuando usted no está satisfecho en Dios, usted puede hacer cualquier cosa, porque usted no está satisfecho. Porque lo que Dios es, a usted no le interesa. No es suficiente. Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera y pura, y toda palabra es alimento para quienes, para nosotros los creyentes, entonces toda palabra debe predicarse. Este es un mandato. Predica la palabra en todo tiempo. Y Jesús dijo ahí en Mateo 4:4, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dice. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy es un día maravilloso y vamos a tener un programa maravilloso. Hoy vamos a tener un programa maravilloso. Que sea el Señor el que siempre nos esté dando esa autoridad, y la tenemos cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Y este es un llamado para los pastores que deben predicar la palabra de Dios. Es un ministerio que es expositivo y en el que trata que cada palabra que sale de la boca de Dios, si cada palabra que es verdadera, si cada palabra que es pura y toda palabra es alimento para el creyente, entonces toda palabra debe proclamarse, señores. Porque las personas estamos muriéndonos de hambre por la palabra de Dios. Pero a veces no lo sabemos. Estamos hambrientos. Y a veces observamos en nuestras propias vidas que hay lugares, que hay huecos, que hay orificios en nuestra vida. ¿Y de qué están esos huecos ahí? De cosas superficiales. No pueden resolver. Los problemas de nuestra vida, en todo lo que es, no los podemos resolver. Estamos hambrientos y una necesidad de la palabra de Dios. Y Dios ha ordenado que su palabra sea suministrada porque solo la palabra puede alimentarnos. Y el método es que el método que tiene que ser entregada es la predicación. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y miren lo que dijo Martín Lutero. Amo a Martín Lutero. De verdad que fue un hombre que tuvo el valor para levantarse en un tiempo de oscuridad y decidió ser obediente y leal a la palabra de Dios.
y que todo ese conocimiento, todo eso que él había aprendido, estuvo al servicio del Señor y fue fiel. Y se plantó ahí a toda esta gente y le dijo, ustedes están haciendo las cosas incorrectas y ustedes tienen que volverse. Y lo echaron. Hay que tener valentía, pero para tener esa valentía hay que amar a la persona por la cual uno tiene que ser valiente. Y dijo Martín Lutero, dice, la máxima adoración a Dios es la predicación de la palabra. Dios es revelado a través de su palabra y por eso siempre hago un énfasis en que los pastores deben predicar la palabra y de manera expositiva cada palabra. No su punto de vista, no su pensamiento, no sus cosas que han vivido, sus experiencias. Palabra. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a continuar hoy con la cuarta parte de la fidelidad del cristiano de 2 de Timoteo, capítulo 4, que es la necesidad de un corazón puro, pero antes quiero tocar un tema muy importante. Y quiero hacerles una pregunta a usted. Si van a elegir presidente de la nación, y resulta que, ¿quiénes eligen al presidente de la nación? Todos nosotros, ¿no? Los que vivimos aquí en este país. Si es aquí en la Argentina, somos todos los argentinos. Que nos tienen que dar la posibilidad que constitucionalmente tenemos para elegir nuestro presidente como nosotros queremos. Y elegimos, cada uno elegimos. Y elegimos al plan de gobierno que varios candidatos han estado presentando por mucho tiempo atrás. Y vemos que las campañas se hacen, ¿no? Qué contradictorio que en las cosas del Estado se hace eso. En un puesto de trabajo, en un banco, por ejemplo, necesitan un cajero. Convocan. Y realmente la persona que va a ocupar ese puesto realmente tiene que cumplir muchos requisitos. Y no llega cualquiera, señores. Y se cumple en el banco. Y se cumple en una empresa. Y se cumple en nuestro país. Y nosotros nos levantamos y hay muchos que dicen, estos son delincuentes, estos kirchneristas son delincuentes y son sanducheros, paneros, etcétera, etcétera. No los vamos a dar porque son ladrones. Y van y con mucha fuerza y dicen no. Pero resulta que para las cosas del Señor no lo pueden hacer. Resulta que viene una organización y dice, mira, esto es lo que ustedes necesitan, esto, listo, ya está. Baje la cabeza. Y quiero hablar de un caso puntual de mi iglesia. Porque las cosas se tienen que hablar. El agua se tiene que mover, señores. Cuando el agua se mueve, algo pasa, se purifica algo. Cuando pasa así, va a quedar usted como... Le van a echar flea, ¿eh? Usted va a quedar como la persona más hostil. Pero no importa, señores, uno tiene que ser fiel. Y yo he aprendido en este proceso que el Señor viene procesándome de manera... Y quiero serle fiel al Señor y quiero continuar siendo fiel al Señor. Y aspiro que alguien del otro lado se levante realmente. Y no vayan a seguir siendo los Adanes que va y Eva le entrega la fruta y le dicen, preciosa mujer. Y entreguen lo que Dios les ha dado a cada uno. En mi trabajo, por ejemplo, soy la más hostil. ¿Saben por qué? No porque los demás no hablen de la situación. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es lo mismo que está pasando en la iglesia. No es que nosotras ahí, en nuestro sector, no hablemos de los problemas que hay. Se habla. Y a veces decimos, bueno, vamos a hacer y vamos a decirle al jefe. Pero nunca pasa nada. ¿Y qué pasa?
seguimos con la hostilidad. Y eso trae hostilidad y trae división y trae que en el trabajo uno esté trabajando mal. Yo no tengo problema, ¿eh? Yo levanto el teléfono, grupo, señores, la entrada es a tal, las reglas son estas, ta. Esto es, dando ejemplo, ¿no? Bueno, quedo como hostil, pero ¿sabe una cosa? Que el sector funciona. Que la organización de mi sector es excelente. Que todo lo que los demás no dicen por miedo, pero sí se habla atrás, llegan a darse en cuenta que es bueno hablar. No importa, que uno tiene que levantarse a hablar. Cuando es justo, uno lo tiene que hacer sin miedo. Y acá pasa lo mismo. En nuestra iglesia no es que no se hable. Hay muchos hermanos que lo hablan atrás, pero no se enfrentan. ¿Y por qué no se enfrentan? ¿Saben por qué no se enfrentan? Porque el amor que ustedes tienen por el Señor es tan poquito, es tan chiquitito, que es más amor y fidelidad a una organización, a un líder autoritario, que a su Señor que murió por ustedes. La iglesia El Buen Samaritano no murió por ustedes. La familia Dos Santos tampoco murió por ustedes. Ustedes son fieles y somos fieles a nuestro Señor, señores. Y hablar la verdad, aunque sea hostil, eso no es penalizado. Y quiero que veamos el caso de nuestra iglesia, pero antes para eso quiero que veamos lo que significa la organización. Entonces, no todas las iglesias están afiliadas a esta organización. Dice que las iglesias no están obligadas a asociarse a la unión de las asambleas de Dios. Pero sí existe una organización llamada la Unión de Asambleas de Dios, que es una fraternidad de iglesias evangélicas que comparten esa fe. Y esa afiliación ofrece beneficios de comunión, de recursos, de reconocimiento. Una vez le preguntaba a Cintia, ¿qué pasa con nuestro diezmo? ¿Cuánto es lo que nosotros le damos a la unión de las asambleas de Dios? ¿Y por qué le damos eso? Dice, bueno, la cantidad, no sé si era el 10%, miento exactamente con la cantidad que me dice. Dice, y es para que ellos nos proveen de, por ejemplo, abogados, si llega a tener problemas la persona que está en la iglesia, para las misiones. Y yo digo, pero las misiones, nos fuimos a muchos lugares y la organización no estuvo con nosotros, porque somos nosotros los que de nuestro bolsillo, por amor a nuestros hermanos y por amor a eso que queremos invertir en el reino, lo hacemos. Entonces, esta organización lo hace para eso, o sea, un reconocimiento a cada iglesia y ellos están ahí, ¿bien? ¿Es necesario asociarse? No, no es obligatorio. Una iglesia puede ser autónoma y practicar el evangelio sin estar afiliada formalmente. Bueno, beneficios de esa afiliación. Entonces, la membresía es una asociación como la UAD, que es, o el Concilio General a la UAD, y ofrece apoyo ministerial, recursos, comunión con otras iglesias y la posibilidad de llevar a cabo proyectos en conjunto, ¿no? Entonces, esta es la organización y nuestra iglesia está afiliada a esta organización. ¿Bien? Ok. Nosotros venimos pasando una situación difícil desde julio. Pero resulta que cuando pasan ese tipo de cosas hay un proceso que se lleva a cabo, que es un proceso que no se respetó, ni siquiera se hizo. Pero se viene a hacer ahora el martes. Después de casi 6 meses, lo viene a hacer el martes. ¿Cómo? De manera abierta, que la gente participe. No, de manera encubierta, de manera fraudulenta. Pero esto no es la primera vez, es la segunda vez. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor principal se ausenta, ya sea por enfermedad o que fallece? Hay requisitos, hay pasos a seguir. Porque estos pasos a seguir no fueron
hechos en el momento que pasó todo esto. Desde julio que estamos pasando por esta situación que el pastor principal está enfermo, cayó en terapia intensiva. Entonces, la iglesia sigue procesos. Señores, un país puede hacer lo que quiere cuando tiene a la gente bruta. Una iglesia puede hacer lo que quiere cuando tiene a los hermanos ahí brutos. Y cuando no dicen nada. Se sigue un proceso. ¿De qué? De sucesión. Y estos procesos suelen involucrar a pastores, asociados o ancianos que asumen que responsabilidades temporalmente. ¿Por parte de qué? De la congregación. Y el puesto queda temporalmente cubierto ¿por quién? Por un pastor interino. Cosa que no pasó. ¿Y qué es un pastor interino? Mire, es un líder espiritual temporal que una iglesia contrata para proporcionar continuidad y facilitar una transición saludable. ¿Entre qué? Entre la partida de un pastor permanente, entre lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento y la llegada de qué? Del nuevo, del siguiente pastor. ¿Ve? Entonces asumiendo responsabilidades que pastorales, mientras está ayudando a la congregación sin ser candidato para el puesto permanente. Entonces, un pastor interino está nombrado, Bien, vamos a ponernos en contexto. El pastor interino está hasta nombrar un pastor principal. ¿Y cuándo pasa el nombramiento del pastor interino? En el momento que hay un suceso, como el suceso que hemos tenido en nuestra iglesia. Pero nunca nos reunimos para eso. Siempre, y está bien, que uno debe orar. Es bíblico para la pronta sanación, para que salga de ese proceso. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual? Hay hermanos, estamos en la iglesia. ¿Eso cómo sigue? ¿Augusto y Piacere? Bueno, ha seguido Augusto y Piacere. Entonces este pastor interino está hasta nombrar un pastor principal, que es un pastor definitivo. Y en algunos casos es ya un líder existente ya de la iglesia o uno nuevo. ¿Y cuál es el propósito principal? La estabilidad. Ofrecer un liderazgo constante. ¿Cuál es el propósito principal para este pastor interino, este pastor que está ahí como un sanduchito en medio hasta que llegue ¿qué? El pastor principal que va a ser permanente, ya sea que la persona salga de su estado de enfermedad y retome sus funciones o en tales casos cuando los pastores parten. La muerte lo único que hace, ¿sabe qué es lo único que hace la muerte? Nos acerca al Señor. Nos lleva a la presencia del Señor. Eso es lo único que hace la muerte. Entonces, el propósito es estabilidad, ofrece un liderazgo constante. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en todo el entorno. Entonces, ayuda a la iglesia a la salida de este pastor. Guía a la congregación a través de un proceso. ¿Para qué? Para el próximo líder espiritual. ¿Qué hace este pastor interino? Dirige cultos, realiza visitas y desempeña deberes esenciales para que la iglesia siga funcionando. Imagínese una empresa. Resulta que el gerente de la empresa cae o muere o está en el hospital.
Pues la junta inmediatamente se reúne y van a nombrar algo provisorio mientras todos los accionistas ven cómo lo resuelven. No es que el hijo o la hija, que son importantes, van a estar ahí. No. Tiene que ser gente capacitada. Ahora, si el hijo está capacitado, la hija está capacitada y está en esa asamblea, bueno, seguirá, pero tiene un proceso. Tiene procesos. ¿Y qué características que son muy, muy importantes de esta persona? Que desde hace 6 meses ha estado vacío. ¿Experiencia? Suelen ser pastores con experiencia. ¿En qué? En resolución de conflictos. En la salud congregacional. Neutralidad. ¿Por qué neutralidad? Claro, tiene que ser neutral. Claro, cuando se llaman a procesos de paz. Yo recuerdo mi país que siempre ha estado en problemas y problemas y problemas. Ponen a una persona neutral, que ni para un lado ni para el otro. Lo único que le importa a esa persona es que el bienestar del uno y el bienestar del otro. ¿Qué es lo único que le importa a esta persona? La vida espiritual de la congregación y lo que va a venir. Prepararle el camino, dejarle todo listo al nuevo pastor. Neutralidad. No debe ser un candidato para el puesto permanente. Para mantener imparcialidad en el proceso de ¿qué? De la búsqueda. Reciben capacitación, entrenamiento específico. Son personas realmente entrenadas para estos ministerios de transición, que están enfocados en la salud del sistema de la iglesia. ¿Qué es un sistema? Es esa estructura, gobierno, el funcionamiento de la iglesia, que está abarcando desde la jerarquía hasta funciones comunes, hasta que la limpieza de los baños esté. Es un entrenamiento específico ¿en qué? En liderar. Brindar cuidado pastoral, visitas, consejería. Trabajar con las personas, ¿para qué? Para esa búsqueda. Ayudar a la iglesia a enfocarse en su futuro, en su misión. Entonces, ¿cómo sigue todo esto? Primero, que hay la búsqueda de un sucesor definitivo. ¿Qué hicieron las asambleas? La unión de las asambleas de Dios. En el caso bíblico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscan a Dios, ¿no? En oración. ¿Para qué? Para identificar un candidato que predique. Pero esta persona ha tenido que ser llamada. Un llamado a predicar en la iglesia. ¿Cuál es el llamado? Podemos hablar en lenguas. Ya que estamos tan acostumbrados a hablar en lenguas que el otro no entiende y a decir cualquier cosa, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a hablar con entendimiento. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, señores. Es importante. Son personas que han sido puestas por Dios, tienen un llamado. Y ese llamado es a eso. ¿Por qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Perfeccionan a los santos. ¿Para qué? Para salir a hacer la obra. Pero también pasan por alto otro tipo de cosas. Primera de Timoteo 3. Yo no sé desde cuándo hay cosas que no son importantes. Yo digo, en un banco son más fieles al banco. No van a contratar cualquier persona. Van a contratar a alguien que tenga el conocimiento, alguien que tenga el perfil apropiado para ese cargo. Mire los requisitos para los que desean obispado, para los que tienen ese llamado al pastorado. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué dice marido de una sola mujer? Porque su estilo de vida tiene que concordar. Está bien, el Señor nos limpia. El Señor pagó por nosotros. Pero cuando usted va a hablar, su estilo de vida tiene que concordar con lo que usted dice. No recuerdo qué puritano, si fue Thomas Watson, que dijo, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Señores, esto no es una panadería, ni siquiera las panaderías tienen personas especialistas en negocios, en ventas. Pero nosotros hemos armado cualquier gallinero con la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios, y ponemos cualquier persona, no importa. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señores, no pueden poner una persona que tiene 3 matrimonios deshechos. Y usted dice, ¿por qué habla? Las personas son públicas, ¿no? Usted no puede poner enfrente a una persona, no puede una organización que dice que representa a Dios, poner una persona que tiene 3 matrimonios fallidos. Y que nos tenemos que quedar callados porque si no, se arma la de Troya, somos hostiles. Pues que se arme la que se arme, pero tenemos que ser fiel a Dios, señores. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia vota. Claro. Llaman para el nuevo pastor principal. Habiendo ya un pastor interino que es como el puente, que ya debería haber estado desde julio, señores. Pero lo están nombrando ahora. Entonces, está ese rol. Mientras tanto, otros líderes, mientras está este pastor interino, otros líderes pueden asumir funciones administrativas. Pero señores, yo quiero decirles algo. Hombres samaritanos, ustedes solamente están, mire, ustedes solamente están pintaditos, pero no solamente los hombres. La congregación, el buen samaritano, todos nosotros estamos bien pintaditos. ¿Por qué? Solamente para el aniversario de la iglesia, cuando hay que donar un gancho de chorizo, cuando hay que donar esto, cuando hay que donar esto, cuando hay que donar esto, cuando hay que... Ahí sí nos tienen en cuenta. Ahí sí están los líderes. Ahí sí están los varones.
Ahí sí está. Pero en esto no. No nos necesitan. Entonces, en resumen, que nuestros hermanos, tenemos hermanos capacitados para haber estado en este rol y que tienen voz y voto. O sea, no solamente nosotros diezmamos nuestro dinero, su dinero, mi dinero, a la unión, sino que aparte la unión viene y hace como Rusia. Invade Ucrania, ok, ustedes, listo. Vamos a ver quién gana. No es así. ¿Quiénes se creen ustedes que son? Hermanos nuestros. ¿Dónde están los hermanos nuestros? Y que no los conozco todos. ¿Dónde está el hermano Carlos Valenzuela? Cuando estaba el pastor, ahí sí estaba el hermano Carlos Valenzuela. Ahí sí era él. Ahí brincaba, ahí sí estaba. Ahí sí ponemos, ahí sí estamos, le ponemos, ahí sí tenemos en cuenta al hermano Valenzuela, al hermano Simini. ¿Dónde están los hermanos líderes de varones? La congregación de varones no es cualquier cosa, señores. Es la congregación de varones del buen samaritano. Y son hombres que aman a Dios, que aman el ministerio y que pertenecen a esta iglesia. ¿Dónde están? Y ni hablar de todos. Somos una congregación tan grande. Entonces el sucesor es buscado. La iglesia buscará y votará por un nuevo pastor principal, siguiendo un proceso que ya debería haber comenzado, como les digo. Pero lo que pasa es que el pastor anterior tampoco lo era, porque también su proceso fue fraudulento, que es el mismo proceso que se está llevando a cabo. Y ustedes quieren seguir callando. En el anterior proceso muere el pastor Dos Santos y ponen un pastor perejil para que firme solamente y queda la viuda. El tiempo siguió. Llaman a votación a la iglesia, que es necesario, que necesitan, cuando habían 3 hermanos pastores que estaban en condiciones de continuar con el ministerio. Pero no fue así. Solamente están para saltar cuando se necesita dinero, cuando se necesitan o hacer cosas en la iglesia. Ahí sí están, ahí sí los tienen en cuenta. De resto no están. Se sigue un proceso. ¿Pero qué proceso se siguió ahora? Martes vienen todos los hermanos que viajaron a Córdoba al Congreso de Varones. Y dicen, bueno, tenemos reunión de obreros hoy. Bueno, nos vemos hoy. Mi esposo me decía, voy a hacer tiempo para ver si llego. Nos vemos hoy. ¿Qué pasa en la reunión de obreros? Muchos llegaron cansados. Reunión de obreros. Muchos faltaron. ¿Y quiénes se presentan en la reunión de obreros? El pastor Coronel y el pastor Ríos. Y dicen, mira que al menos en el gobierno se nos da a elegir, ¿no? Dicen, bueno, ¿quién quieren? Massa, ¿quién quieren a Cristina? ¿A quién quieren a Fernández? ¿A quién quieren a toda esta gente? La gente vota. Acá dicen, bueno, ¿quién está de acuerdo con Cintia que siga? ¿Quién va a decir que no? Si están en un ministerio y tienen miedo de oponerse, ¿usted cree que ese voto es legal? ¿Quiénes están de acuerdo con Cintia y quiénes están de acuerdo con no Cintia? Pero no hay otro pastor. No hay más nada. Yo administraba un congreso de propiedad horizontal
Y cada vez que había que renombrar, había que renovar mi candidatura, más 3 más aspirantes a consorcios con los cuales ya había hablado. Y ya había verificado que fueran personas bien, que fueran personas honorables, que no fueran a llevar el consorcio mal llevado, que no fueran cualquier persona chanda por ahí, para presentar ¿a qué? A la asamblea, donde estaban todos los propietarios. Y la gente podía decidir. Nosotros podemos decidir. No nos nieguen la capacidad de decidir. Muchos hermanos que, es como pasa en el trabajo mío, ¿no? Lo hablan. Quieren un pastor, señores. No quiere que siga Cintia, pero no lo hablan. Y los que no pudieron votar, que no están ahí, es como, ok, y se presenta esta gente. Y si usted va a reclamar, bueno, usted no estuvo en la reunión, bueno, ¿qué viene a reclamar si usted no estuvo? ¿Cómo? Para llamar a la gente a orar a cualquier hora del día y de la noche y a convocarlos, y que no está mal. Ahí sí llamaban a los hermanos para que fueran, pero ahora no podían convocar a la iglesia. ¡Es la iglesia! ¿Qué secreto esta gente? Que me duele el estómago. Que debería levantarse Lutero. ¿Dónde están los hermanos? ¿Se van a quedar ahí cruzados de brazos? Con una imposición que viene una organización y dice, toma señores, ¿les gusta? ¿No les gusta? Bueno, ya está, ¿ustedes no estuvieron? Bueno, esto es lo que tienen. ¿Cómo? Esto no es una venta de papas. Esto no es un mercado central, señores. Esto es el pueblo de Dios, una iglesia, como es la iglesia El Buen Samaritano, con cientos de hermanos piadosos. ¿Y qué está haciendo esta gente? Nos ponen a Cintia. Bueno, si Cintia una vez le dijo al hermano Chunga, váyase, 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 y lo sacó del lado de ella, imagínense ahora. Pues aténgase. Pero no se denuncia, porque están detrás del puesto, están detrás del cargo para ser vistos, porque la gente cree que no son nada, pero ya somos algo en Cristo. No necesitamos algo para ser vistos en la iglesia. Debemos servir, sí, pero ya el valor nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, señores. Él nos posicionó. ¿Necesita usted otro valor? Si yo no puedo ni siquiera, mi vida me alcanza para comprar su vida. Yo no puedo pagar por usted. Así trabajé toda mi vida. Porque su precio es incalculable, porque lo pagó alguien incalculable y eterno. ¿Por qué no se dan cuenta que ustedes tienen un valor? Ustedes van a ser hoy los Adanes, que le ponen la manzana y se la van a comer. Ustedes van a hacer lo mismo que hicieron cuando murió el pastor Dos Santos. Ustedes se van a quedar en el molde solamente por fidelidad al hombre. Mire, yo les digo una cosa, señores. Ustedes algún día se van a morir y se van a enfrentar a Dios. Ustedes lo van a enfrentar. Y ustedes van a ser probados con la fidelidad. ¿Quieren ser fieles a una denominación? La denominación nos salva. ¿Ustedes quieren ser fieles a un apellido? El apellido nos salva. Sí, son los que manejan todo. Son los que gobiernan la música, todo. Porque son los que levantaron la iglesia. Pero la obra es del Señor. Llévense en sus 3 ladrillos, pero liberen a la gente. Ustedes se van a quedar ahí. ¿Cuántos hermanos no votaron? Y esta asamblea, esta organización que aparte de llevarse su diezmo, mi diezmo, viene y le impone ¿quieren a Cintia o no quieren a Cintia? Y seguimos saltando como sapitos porque tenemos miedo. Entonces, ¿dónde está su ministerio de maestro,
¿Dónde está su ministerio de predicador? ¿Dónde está? Porque el apóstol Pablo dice, yo soy fiel. Estoy solo, ¿eh? Estoy solo. Dice, el Señor estuvo conmigo. ¿Quién es? Este me abandonó. Este me abandonó. ¿Qué? ¿El Sanedrín? El Sanedrín tuvo que valerse del Estado para poder matar a Jesucristo, porque ellos no lo podían hacer, ¿eh? Pero se valió el Estado. Lo mismo pasa ahora. Hombres preparados hay para el ministerio, señores. Si no se trae un pastor de afuera. Pero no pueden venir a imponer. ¿Les quieren a Cintia o no quieren a Cintia? ¿Y ustedes bajan la cabeza? Ustedes van a rendir cuentas. Solamente ustedes son cero a la izquierda en la iglesia del Buen Samaritano. Porque solamente son convocados la iglesia en la totalidad cuando se necesita apoyo económico o apoyo en oración. De resto, cero. Y si usted llega a decir que no, usted es rata. Y eso es dicho públicamente en la asamblea. Usted es rata. ¿Por qué rata? Capaz que la persona no tiene ni para pagar el alquiler. Capaz que la persona no tiene ni para darle comer a sus hijos. Y ustedes le imponen un listón tan alto que tiene que llevar. Para orar se enviaban comunicados por todos los medios. Acá no hubo comunicados. Venía la gente, eso sí. Cansados los hermanos. Eso es como cuando quieren ir y atacar al enemigo, ¿no? Defensa baja. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes votaron? No hay otro candidato. No llevaron nada. Se presentaron así. Esos son los hombres que gobiernan el pueblo de Dios. Los líderes que están sobre el pueblo de Dios. Pero hay que tener la gente bruta. O así. Si usted no vota, usted no es de los míos, o su liderazgo, fuera. Venimos viendo la fidelidad del creyente, cómo el apóstol Pablo llegó a sus últimos días siendo fiel. Siendo fiel. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, ahora es tiempo de recibir mi recompensa. ¿Y por qué quiere usted una recompensa? ¿Usted quiere una recompensa? Esa recompensa es para ponerla a los pies de Cristo. Segunda de Timoteo 4 es el último capítulo que el apóstol Pablo escribió. El último capítulo final de sus 13 cartas. Y él está ahí en la última carta que le escribe a la iglesia. Y el apóstol Pablo toda su vida escribió a creyentes. Y el apóstol Pablo está viendo su vida hacia atrás. Y él está a punto de morir. El apóstol Pablo es un prisionero y está a punto de ser ejecutado. Y no está muy lejos de que su cabeza la separen de su cuerpo. Que un hacha corte su cogote. E inmediatamente el apóstol Pablo va a estar en la presencia del Señor, eso sí. Y es el fin de su vida. Un fin triste. Y el apóstol Pablo está solo. ¿Ha sido abandonado por personas cercanas a él? Sí. Y no solo eso. Personas en las cuales el apóstol Pablo había invertido mucho. El apóstol Pablo dio su vida por la iglesia, por el ministerio, por la predicación, por la enseñanza. Él dice, ¿quién enferma y yo no? Y él está ahí, en la cumbre de su vida. Pero no la suya, ¿eh? No va a ser la suya. Porque usted para eso tiene que serle fiel a Dios. ¿Quién está en lo último de su vida? ¿En el punto más alto? ¿Y por qué el apóstol Pablo está en el punto más alto?
Porque el apóstol Pablo es leal a su Salvador. Está en una posición victoriosa. Su vida como predicador no fue lo que es hoy en muchos lugares. De hotel en hotel, de comida en comida, de reunión en reunión. No, no, no. Estaba llena de persecución, de sufrimiento, de luchas espirituales, de pelear con engañadores, de pelear con falsos maestros, como los que hoy tenemos, de pelear con los judaizantes, los que hoy tenemos, y de pelear contra personas que querían destruir la iglesia, lo que hoy tenemos. Pero lo triste es que no hay multitudes ahí en el final. No hay multitudes que rodeen ahí al apóstol Pablo en ese momento de su vida. Al final de la vida del apóstol Pablo no va a haber un gran funeral, recompensas, reconocimientos, fiestas. No, no va a haber eso. De hecho, ahí en la misma carta el apóstol Pablo dice, todos me han desamparado. Inclusive Timoteo, quien debía ser su hijo en la fe y debía retomar y continuar con el ministerio. Timoteo está en peligro. ¿De qué peligro habla? Está en peligro de desviarse. Timoteo se había debilitado y Pablo tiene que decirle, Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Haz obra de evangelista. No te avergüences de mí. No te avergüences del Señor. No abandones la verdad. Esfuérzate. Las palabras finales del apóstol Pablo son muy, muy tristes. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, 9 al 11 dice, Timoteo dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Sí, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y el apóstol Pablo llega a este punto al final de su vida y Pablo solo tiene una persona con él, su compañero de lucha, Lucas. Y dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, ¿cómo es que un hombre permanece fiel bajo este tipo de presión incesante? El apóstol Pablo no vivía preocupado por salvar 3 ladrillos, por salvar 5, 6, 7 equipos de música, por salvar un diezmo generoso en una iglesia de miles. No. Él traía persecución de predicar la palabra, fiel. Entonces, ¿cómo es que él estuvo fiel a eso? Y lo vemos ahí en 2 Corintios 4:1, dice, no desmayamos. 2 Corintios 4:16 dice, no desmayamos. Y vemos que no es lo mismo en griego. La raíz griega para no desmayamos es kakos, que significa malo, malicia, maldad, depravación. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No desmayamos. Nosotros no cedemos al pecado. Nosotros no cedemos a la maldad. Yo, Pablo, no me he desviado pecaminosamente. Yo, Pablo, no he desacreditado el evangelio. No he traído vergüenza a Cristo. Yo no le he fallado. Yo no le he fallado. Pero el apóstol Pablo vemos que él nunca pensó que él era un hombre perfecto. Porque nos lo aclara ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya leamos bien, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pablo sabía que no era un hombre perfecto, pero él encontró, dice Romanos 7:24, dice, miserable de mí, dice, hay un principio en mí que me hace pecar. Dice, pero,
en el poder del Espíritu, por la gracia de Dios, Pablo triunfó y nunca se desvió. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo pudo hacer eso cuando la mayor parte del tiempo estuvo solo? ¿Cómo es que él pudo ser tan leal y triunfar? Y la respuesta es, el apóstol Pablo vivió en base a convicciones. Él no vivió en base a emociones. Pablo no fue víctima de las circunstancias. Pablo vivió en base a certezas del Evangelio. Convicciones basadas en el Evangelio. Pablo abrazó estas verdades con toda su fuerza. Verdades que usted va a tener que abrazar. Porque dice que a los tibios los vomita. Porque dice el Señor, dice, muchos van a ir al Señor, Señor, pero Señor, si yo voté, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Abrazó verdades con toda su fuerza, con todas sus facultades. Y esa es la única manera en la que puede usted mantener integridad hasta el final, o si no, usted se va a vender. Usted va a vender su voto por miedo. Usted va a tener miedo de decir no. ¿Dónde podemos elegir? Si usted va a la verdulería y el tomate está tan feo, ¿usted no tiene otro tomate? No. Tenemos para elegir, pedimos para poder elegir y elegimos lo mejor. Ahora, tenemos algo en contra de mi hermana. Yo no tengo nada, mira, quiero expresarle esto con todo mi corazón. Yo no tengo nada en contra de mi hermana Cintia, ni en contra del pastor Coronel, ni en contra que lo conozco, ni en contra del pastor Río que no lo conozco. Pero yo quiero ser fiel a la palabra de Dios. Tal vez no tenga el conocimiento de muchos pastores, de muchos evangelistas, pero quiero ser fiel en lo poco al Señor. Y tener sentido común, coherencia, que la puede tener hasta un niño de 2 años. Ahora, que usted no se atreve a hablar es otra cosa. Pero amamos a nuestros hermanos. Pero cuando se trata del Señor, usted no puede tomar partido. Usted no puede tomar partido y decir, ay, es que esta es mi re amiga. Ah, no, es que nos llevamos bien y fuimos a comer y... Por favor, eso se hace en las campañas políticas. Y es lo que vivimos, y es lo que estamos nosotros padeciendo cada año con los gobiernos. Y padece el pueblo, que no sabe si va al supermercado o no, porque no hay forma de que alcance. Porque no tienen políticas claras, donde estamos incluidos nosotros. Donde solo se incluye personas muy pudientes. Ahí donde van y comen y por ahí transan con efectivo. Pero nosotros no, señores. ¿Es la obra de Cristo? ¿Acaso se trata de la UAD, de la unión de las asambleas de Dios? La unión de las asambleas de Dios fue crucificada en una cruz. ¿Murió por usted? ¿Por qué tiene miedo? ¿Acaso Cintia dos Santos fue crucificada por usted? ¿Por qué tiene miedo usted? ¿Por qué tiene miedo de pararse ante personas que tienen que obrar conforme la palabra de Dios? Porque el gobierno en la iglesia es Dios y lo dice su palabra. Entonces ríjanse como Dios dice. ¿Quién es el gobierno de la iglesia? El pastor. Si eso es así, corra. Si no es el Señor, corra. El pastor ejecuta mandatos claros que Dios ha dejado en la Biblia. ¿Por qué? Porque él tiene que ser fiel a quien lo puso ahí. Son más fieles los políticos que usted. ¿Saben por qué? Porque si a Julano o a Mengano lo ponen en tal lugar, supongamos en el ANSES, por decir, esa persona va a ser fiel ahí, a su presidente. ¿Por qué lo puso? Usted tiene que ser fiel a Dios, porque si usted es un pastor, usted ha tenido un llamado muy, muy, muy especial, donde Dios es el que lo ha llamado y Dios lo pone ahí en la iglesia. ¿Para qué? Con un fin.
¿De qué? De enseñar. Usted tiene que ser fiel. Entonces el apóstol Pablo no vivió a base de emociones. Y vamos a ver la tercera. Si usted quiere llegar hasta el final, si usted quiere sobrevivir, debe tener un corazón puro. Y Pablo estaba seguro de la necesidad de un corazón puro. Y 2 Corintios 4:2 nos dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Si usted tiene algo en su vida que es vergonzoso, usted lo esconde, lo oculta. Y Pablo dice, yo no tengo una vida oculta, yo no tengo pecado secreto, no vicio oculto. Fue la única parte donde el apóstol Pablo, él se defiende. Pero veamos lo que pasa ahí en Corintio antes de llegar a esta parte. Vamos a ver un poco de su historia y por qué él tiene que defenderse. Y es que falsos maestros que habían venido y querían propagar mentiras. Y para hacer eso tenían que, esto es especial, hacer que la gente dejara de confiar en Pablo, que él era un hombre, que él era un fraude, que él no era un hombre de bien. Para hacer algo fraudulento, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer que la gente salte al ritmo que usted le coloca. Entonces, así dejaron al apóstol Pablo. ¿Y qué hizo la gente de Corintio? Siguieron los falsos maestros. Lo acusaron de todo tipo de cosas al apóstol Pablo. Lo acusaron de estar en el ministerio por motivos de avaricia. Lo acusaron de estar en el ministerio por buscar favores sexuales por parte de las mujeres. De estar en el ministerio por razones falsas. De no tener credenciales de los apóstoles. Lo acusaron de falsificar su ministerio y sus logros. Lo acusaron de tener una vida corrupta, secreta. Y el apóstol Pablo responde en su defensa a su integridad. ¿Sabe qué es integridad? Es lo que usted es cuando nadie lo ve, cuando solamente Dios lo ve. Dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice. Dice, esa fue mi vida antigua. Eso es lo que es un fariseo todo el tiempo. Porque la ley no puede frenar la carne, no puede frenar la maldad. Alguien que es un legalista simplemente esconde la conducta vergonzosa. Eso fue qué? Mi vida como fariseo, dice, como legalista. Esa fue mi vida como un sacerdote católico romano. Y el apóstol Pablo había sido rescatado del legalismo. Hechos 26, 4 al 7. Dice, pero no conocía a Dios. No tenía el Espíritu Santo. Mi corazón estaba lleno de impiedad y tuve que ocultarlo. Pero no conocía a Dios. Usted conoce a Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Dice, ahora en Cristo he renunciado a la vida oculta del legalismo, del vicio oculto. Ustedes pueden acusarme de lo que ustedes quieran, Y al final, ustedes pueden acusarme, Mire lo que dice al final, dice, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Sabe usted lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes pueden acusarme. Mi conciencia no me acusa. La conciencia
no acusaba al apóstol Pablo. Hay alguien que nos juzga aquí en la tierra. Y es su conciencia y mi conciencia. Y algo que solamente Dios puede ver. Y si usted es acusado por su conciencia, corra, tenga miedo, arrepiéntase. Puede ocultarlo a los demás, a los ojos de los demás. Pero hay alguien que lee nuestra mente, ve nuestro corazón y nuestra condición. Usted nunca va a poder huir de Dios. Usted nunca va a poder huir de la presencia de Dios. Puede ir al mar, puede ir a los árboles, puede ir a las cuevas, puede ir donde usted quiera, puede ir hasta el pez. Usted no puede esconderse de Dios. Puede hasta esconderse ahí en los matorrales como lo hizo Adán y Eva. Usted no puede esconderse de Dios. Mi conciencia no me acusa. ¿Y qué es su conciencia? Según Romanos 2:15, dice, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Es un mecanismo que Dios nos dio para justificarnos o condenarnos. Todos sabemos lo que es una conciencia culpable, usted lo sabe, yo lo sé. Es un sistema de defensa. La conciencia es para su vida espiritual como lo es el dolor para nuestra vida física, para nuestro cuerpo. El dolor es un regalo de Dios. Porque el dolor nos dice que algo está mal en nuestro cuerpo físicamente y que debemos prestar atención, que debemos ir al médico, que debemos hacernos chequeos, que debemos hacernos análisis. Que debemos descansar, que debemos dormir, que debemos dejar de fumar, que deben de dejar de meter drogas, que deben de dejar de tomar alcohol, que deben de tomar agua, que deben dejar tantas grasas, que deben hacer actividad física, que dejen de ser tan sedentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su condición es un mecanismo de defensa que le dice algo está mal espiritualmente. Eso pasa con nuestra conciencia y lo acusa a usted. Lo hace sentir culpable, lo hace sentir ansioso, hace que su corazón lata más rápido. Mira, una conciencia perturbada tenga temor porque usted no tiene paz. Usted tiene que estar bien con el Señor. Pablo dice, me están acusando de muchas cosas y mi conciencia está diciendo nada, señores. Si usted puede decir eso como pastor, si usted puede decir eso como un predicador, si nosotros podemos decir eso como cristianos sirviendo en cualquier lugar, entonces usted puede vivir con gozo. Y lo hace teniendo una conciencia limpia. Y Pablo dice de nuevo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Vamos a leer bien. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Hechos, capítulo 23, versículo 1. Y nos dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ustedes van a tener que vivir con esto, señores. ¿Saben por qué? Mire, varones, le estoy hablando a ustedes, varones samaritanos. Ustedes tienen algo que Dios dejó en ustedes. Dios dejó en ustedes un liderazgo tanto en la familia como en la iglesia. Y hay cientos de hermanos que estamos ahí. Su conciencia. Usted va a tener que tomar una decisión. Usted va a tener que tomar una decisión. O le sirve a Dios
o le sirve al sistema corrupto, que es el mismo sistema que había cuando estaba el Señor Jesucristo, el mismo sistema que llevó al Señor Jesucristo a la cruz, el mismo sistema que llevó a Jesucristo delante de Pilatos, porque ellos no tenían las agallas para matarlo por su fe. Eso no podían, ¿no? Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24 del 1 al 16. Es la defensa del apóstol Pablo ante Félix. Por favor, es maravillosa. Y capaz nunca la llegue a leer. Por favor, habla su Biblia, dice. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusaciones que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Su conciencia es primeramente ante Dios y después pasa ante los hombres. Pablo está ganando la batalla en donde Pablo gana la batalla contra el pecado internamente, en el interior. En el interior es donde el pecado comienza y los pensamientos malos. Y Santiago dice, cultive pensamientos malos y da lugar al pecado. Eso es una verdad. Por eso está en la Biblia. Y si quiere que su ministerio llegue al final, el don que sea, y ser victorioso o victoriosa sobre el pecado, no importa si usted es un pastor, no importa si usted es un evangelista, no importa si usted es un maestro, no importa si usted es un líder, no importa en qué lugar nosotros estamos, porque ocupamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros unidos por un mismo espíritu. Nuestra unión posicional nos la dio Dios.
No depende si me cae bien Cintia para votar por ella o no. Depende de algo exterior. Nuestra unidad nos la da el Espíritu Santo. Así es la unidad en la iglesia. No es que si fulano me cae bien, si el otro me cae bien. No. Nos posicionó Dios y nos dio una unidad. Hay una sola unidad. Por eso es que nosotros no podemos ser uno con los católicos, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. No es juego, señores. Si usted quiere llegar hasta el final de su ministerio, ser victorioso sobre el pecado, y el pecado se gana ahí en lo interior, usted tiene que hacerlo internamente. Rendimos cuentas, señores. Usted rinde cuentas a las personas que lo rodean. Un pastor rinde cuentas en su casa, ante su esposa, ante sus hijos. ¿Y qué es lo que quiere su esposa y sus hijos? Que viva lo que ese pastor predica. Rinde cuentas a la congregación. En la sociedad rinde cuentas. La iglesia espera que usted viva todo lo que usted predica todo el tiempo. Lo que comunica con palabras, usted lo tiene que vivir. Si no, ¿usted qué va a comunicar? Rendimos cuentas. Por eso que no es lo que decimos, es lo que nosotros hacemos. Por eso que mucha gente, muchas iglesias debilitadas, porque el predicador predica y después lo ven con la querida, o después lo ven golpeando, después lo ven insultando, después lo ven... ¿Qué quiere? Se cachó. Todo lo que usted dijo no tiene. Su vida no lo acompaña para eso que usted está diciendo. ¿Por qué decimos que un político, qué corrupto que es? Porque vemos la vida y su vida no lo acompaña. ¿Qué nos va a venir a decir un político que se ha robado medio pueblo? ¿Qué? No puede hablar. No puede hablar. ¿Qué puede hablar un pastor que es divorciado? ¿Qué puede hablar de la familia? ¿Que Dios no fue suficiente? ¿Que no tuvo en cuenta a ver si podía llegar y no quedarse en la mitad? Y que para eso tenía que aguantar, resistir, con tal de agradar al Señor. ¿Sabe cuántas cosas tenemos que hacer para eso? Rendimos cuentas. Nadie puede ver el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que la batalla es internamente. Y si usted pierde la batalla ahí en el corazón, usted tiene un problema. Yo tengo un problema. Porque cuando perdemos la batalla ahí adentro en el corazón, la perdemos afuera, señores. Que el apóstol Pablo estaba seguro de la necesidad de tener un corazón puro. Pero dice, digan lo que quieran ustedes. Mi conciencia no me acusa. Yo delante del Señor he andado perfectamente. Entonces, ¿dedicar tiempo a escudriñar la palabra? Sí. Exponer la palabra en los púlpitos. Y que nuestros corazones sean expuestos al poder purificador de la palabra. Para el bienestar de nuestra alma. Eso es clave, señores. David dijo ahí en el Salmo 119, 11 y cerramos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Gana usted la batalla ahí en su corazón? ¿Ganamos la batalla en nuestros corazones? El apóstol Pablo estaba seguro de eso. En lo primero que abrazó, camino a Damasco, el nuevo pacto que libera y que es eterno, que es transformador. Dice, yo antes era blasfemo, pero todo, dice, todo lo he tenido por basura para ganar a mi Señor. Pero parece que su posición es más importante, ¿verdad? Pero parece que la fidelidad que usted le debe a ciertas organizaciones es más importante, ¿verdad?
siga. Y usted va a perder la guerra también afuera. La fidelidad es con el Señor. Por eso amo tanto a los puritanos, porque ellos dieron la vida. Hubo un hombre que mataron justo el 5 de diciembre. Yo dije, wow, Señor. En la parte de... ¿cómo se llama? En la parte donde es raza negra. Se me fue el nombre. Perdón. Y lo mataron delante de su hija, porque se negó a dejar de predicar la palabra. Y su mujer estaba amenazada de muerte. Ustedes viven en una comodidad y se jactan pensando que ustedes son los dueños de la iglesia, y que no solamente los dueños de la iglesia, que ciertas organizaciones compraron la iglesia y que pueden hacer a gusto y piacere y que pueden manejar y que pueden dirigir deshonestamente sin tener en cuenta al dueño de la iglesia, al que compró la iglesia y el que dejó un libro, la Biblia, cómo nosotros debemos conducirnos aquí en la tierra. Tuerzan todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Jeremías vivió llorando, murió llorando para que el pueblo se arrepintiera. No lo hizo. No solamente Jeremías. Miren los profetas, que ellos veían lo que se venía. ¿La gente se arrepintió? No. Usted puede seguir como quiera. Usted puede seguir ahí, en un mandato ficticio, impuesto. Usted puede seguir siendo Maduro. Usted puede traer Venezuela a la iglesia del Buen Samaritano. Pero lo único que va a hacer es usted Maduro, un dictador. Nunca un guía para el pueblo de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias. Gracias, Padre Santo, por favorecernos tanto. Gracias por respaldarnos tanto. Gracias por darnos el poder, y ese poder solamente lo da tu palabra, Padre amado. Tú puedas obrar, Señor, en esto que está pasando en nuestra iglesia, Padre amado, que tú puedas obrar, Señor, que se haga tu santa voluntad. Tú le dijiste ahí a Caín, Caín, ¿por qué su trompa está larga? No habrá... No, ¿verdad que eso no? Pero usted puede permitir que el pecado se enseñoree de usted, o usted puede gobernar, resistiendo. Padre, es tu obra. Todo es gracia, es misericordia, es bendición inmerecida. No merecemos nada. Todo es bendición. Y si no está, está bien. Si está el ministerio, está bien. Y si tú lo quitas, también está bien. Si estamos en una radio, está bien. Y si tú la quitas, también está bien. Si salimos a través de las redes sociales, está bien. Y si tú no lo permites, también está bien. Si tenemos una familia que tú nos has dado, está bien. Y si tú la quitas, también está bien. Job lo entendió. Padre, obra en los hermanos samaritanos, obra en la congregación, obra, Señor. Trae, Señor, un despertar, y que se haga tu voluntad. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el jueves que viene, Dios mediante, aquí por la voz de la iglesia.radiodigitales.com. Y salimos por otros medios. Está el Facebook, está YouTube, y capaz que estemos saliendo en la radio de Formosa. Si no, también está bien. Son nuestros hermanos, les amamos, está bien. ¿Por qué? Porque no es mi obra. Es la obra de Dios, y todo es gracia, es bendición inmerecida. Yo no merezco nada. Yo no merecía ser salva, y el Señor murió por mí. Bien, no olviden que ustedes recuestan su cabeza esta noche en una almohada, que es un Dios soberano que está
sobre todo lo creado. No importa lo que pasa a su alrededor, Él reina, Él gobierna. Dios les bendiga. Que tengan buena noche.